tal? Mi nombre es Bruno Mendoza González y soy estudiante de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy les voy a estar hablando del timo. Muy bien. El timo es un órgano pequeño, blando e irregular situado detrás del esternón y delante del corazón. Está compuesto por dos lóbulos recubiertos por una cápsula delgada de tejido conectivo que le brinda protección y soporte. Está irrigado por arterias torácicas, internas y tiroideas, mientras que el drenaje venoso se realiza hacia las venas brachiocefálicas y tiroideas. A diferencia de otros órganos linfoides, el timo carece de vasos linfáticos aferentes, pero sí posee conductos que drenan hacia ganglios cercanos. ¿Ok? Muy bien, nosotros tenemos en esta imagen la estructura de nuestro timo. Tenemos nuestro septum interlobulillar, que es prácticamente la separación entre los dos lóbulos de nuestro órgano. Es comúnmente, más bien, es un tabique de tejido conectivo. También nosotros tenemos la cápsula, que es prácticamente todo el tejido conectivo que rodea nuestro órgano y nuestros dos lobulillos. También por la parte externa que se comentaba, tenemos ductos linfáticos que nos sirven de drenaje, ¿vale? Bueno, para drenar ciertos líquidos, también tenemos las venas, las arterias y por una estructura interna nosotros tenemos la corteza comúnmente compuesta por linfocitos T, mientras que nuestra médula es comúnmente compuesta por células reticuloepiteliales y por estructuras como los corpúsculos químicos. Muy bien. Fisiología. El timo es el órgano donde maduran los linfocitos T, células esenciales para la defensa del organismo. En él, estos linfocitos aprenden a reconocer las células propias y a distinguirlas de las extrañas mediante dos procesos. Selección positiva. Sobreviven las células que reconocen correctamente al cuerpo. Selección negativa. Se eliminan las que podrían atacarlo. Estos procesos permiten la creación de un sistema inmunitario equilibrado y eficiente. Muy bien, pasamos a la histología. El timo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular que contiene vasos sanguíneos y fibras colágenas. Desde la cápsula se originan trabéculas que penetran el órgano y dividen su parénquima en lobulillos incompletos. Muy bien, como lo acabamos de comentar, nosotros tenemos dos lóbulos dentro de nuestro órgano. Cada lóbulo, al generarse trabéculas desde la cápsula, es decir, todo el tejido conectivo, todo esto que rodea a nuestro órgano, se generan trabéculas o conductos, ¿vale? Estas trabéculas lo que hacen es dividir nuestro órgano en lobulillos. Si se dan cuenta, como estos pequeños islotes, por así decirlo, son lobulillos, ¿vale? Todo esto conforma el parénquima de nuestro órgano. Ahora, para entender qué está pasando en cada una de estas imágenes, nosotros tenemos que comúnmente en adultos el timo, la mayor parte del timo está compuesto de tejido adiposo. Sin embargo, en neonatos, es decir, muestras que de animales, comúnmente de animales que llevan entre 3 a 4 semanas de nacidos o que no han pasado esa época de la pubertad y todavía se puede ver claramente todo el parénquima intacto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un proceso en la pubertad en donde el timo empieza a involucionar, es decir, todo, tanto el tejido conectivo como algunos linfocitos, se empiezan a convertir en tejido adiposo. Esto sucede porque el timo eh, cumple con su función inmunológica dentro del cuerpo y se queda comúnmente con los linfocitos ya producidos o ya establecidos antes de la involución de este, ¿vale? Entonces, lo que comúnmente pasa es que se genera un sistema inmunológico de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros, por ejemplo, inyectarnos vacunas, tomar medicamentos, tomar todo ese tipo de cosas o enfermarnos, sucede que nuestro timo, nuestros linfocitos T se adaptan en su mayor, en su mayor parte a todas estas enfermedades y se quedan a la hora de este proceso de involución, se quedan dentro del timo. Mientras que cuando nosotros estamos jóvenes, por así decirlo, o aún somos bebés, pues nuestro timo está en mero proceso de producción de linfocitos T. Eso quiere decir que nuestros linfocitos T aún no adquieren todas esas propiedades
inmunológicas que nos servirán posteriormente. Ahora tenemos, cada lobulillo presenta dos regiones claramente diferenciadas. La corteza es una región periférica intensamente basófila por la alta densidad de tinocitos inmaduros. Contiene células epiteliales reticulares corticales, ¿vale? Eso quiere decir que nuestra corteza, si nosotros la sometemos a una tinción de hematoxilina y eosina, comúnmente será más apropiada o se adaptará de mejor manera a lo que vendría siendo la hematoxilina, mientras que la médula es la región central más clara con linfocitos T maduros, células epiteliales reticulares medulares, macrófagos y corpúsculos de Hassall, los cuales son estructuras concéntricas de células epiteliales queratinizadas exclusivas del timo. Mientras, como lo dijo, la médula es un poquito más clara. Esto quiere decir que es más acidófila. Por lo tanto, tendrá mayor conexión con la eosina. A su vez, nosotros aquí, por ejemplo, podemos diferenciar tanto la corteza como la médula. Si nos damos cuenta, todo lo que viene siendo la corteza del timo, si nos damos cuenta, muchas partes de la corteza del timo en los adultos se convierte en tejido adiposo, mientras que en los neonatos todo esto morado que se señala aquí en la imagen, es parte de la corteza y por lo tanto son linfocitos T. Ahora, la médula, si se dan cuenta, la médula es un poquito más clara y con ello deducimos que estos son los linfocitos T maduros, ¿vale? Del timo. Mientras que los de la corteza son inmaduros, los de la médula ya son maduros, ¿va? En todos estos como circulitos que se podrán observar aquí, a excepción de estos tres, probablemente sean corpúsculos de Hassall. Estos y estos son corpúsculos de Hassall probablemente, mientras que estos puede que sean capilares, ¿vale? Para ello, puse una imagen de este lado a un mayor aumento para poder diferenciar tanto los linfocitos como las células reticuloepiteliales y los corpúsculos de Hassall, ¿vale? Bueno, de este lado probablemente tengamos una eh, imagen de la médula del, del timo. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, todo lo que está rodeando, por así decirlo, a tanto las células reticuloepiteliales como los linfocitos T, pertenece o tiene característica de un tejido conectivo denso, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, las células reticuloepiteliales se presentan de manera un poquito más clara a la hora de diferenciarlos o compararlos con los linfocitos T, que son todos estos puntitos morados que podemos observar. Si recordamos, la corteza, que en su mayor parte es conformada por linfocitos T, es intensamente basófila. Por lo tanto, los linfocitos T tienden a pintarse ya sea de azul fuerte o de una especie de morado, ya gracias a la adición de hematoxilina. Entonces, si se dan cuenta, podemos diferenciar las células reticuloepiteliales de los linfocitos T gracias al color de la hematoxilina. Ahora, no es común, la verdad que no es tan común, pero en casos muy especiales se pueden encontrar macrófagos dentro de nuestra muestra de timo. Se da cuenta aquí, tenemos una especie como de estructura de célula que podría asociarse a un macrófago, mientras que alrededor de nuestros linfocitos T y nuestras células reticuloepiteliales tenemos también capilares, que son como las cositas, más bien eritrocitos, que se pueden diferenciar por el color. De este lado tenemos la estructura característica del corpúsculo de Hassall. Si se dan cuenta, tenemos gránulos de queratohialina. Estos gránulos son exclusivos de este tipo de estructuras. Estas estructuras solo se encuentran en el timo y si se dan cuenta tiene una disposición de células reticuloepiteliales en forma de círculo o de cebolla. Muchos libros lo asocian como cebolla, como círculo, por así decirlo, pero si nos damos cuenta, son hasta cierto punto ah, como pues circulares o son irregulares, más que nada. Entonces, aquí tenemos las células reticuloepiteliales. Dentro de los corpúsculos de Hassall tendemos a encontrar linfocitos T y a su vez los gránulos de queratohialina. Pueden estar rodeados tanto de tejido conectivo
Este comúnmente es una masa de tejido conectivo y también está rodeado de células reticuloepiteliales. Ojo, estas estructuras solo las encontramos dentro de la médula del timo. Y aquí tenemos algunas imágenes de muestra. Estas imágenes fueron obtenidas en el laboratorio. Es una tinción de hematoxilina y eosina. Es un corte histológico de timo obtenido en el laboratorio y se pueden observar las regiones histológicas que conforman el órgano. Para empezar, tenemos nuestros lobulillos. Todo esto que se puede observar aquí alrededor del timo, probablemente o posiblemente pueda que sea la cápsula de tejido conectivo que rodea nuestro órgano, todo esto. Mientras que ya dentro de nuestro campo, nosotros tenemos la corteza. Lo que se hablaba previamente es que todos los linfocitos T van a ser basófilos, entonces van a tender a pintarse de morado o de azul. Por lo tanto, la corteza, como podemos observar, está completamente formada de linfocitos T. Ahora, ese es un corte de rata. Si podemos observar, el timo ya está tendiendo a cambios. Si se dan cuenta, tanto esta estructura de aquí como esta estructura que se puede ver acá, ya está pasando ese proceso de involución. Se pueden observar aún y se pueden distinguir tanto las regiones histológicas, que es la corteza y la médula, pero a su vez se pueden distinguir ya la formación de ciertas adipocitos, ¿vale? De tejido adiposo. Ok, entonces tenemos la corteza, la médula y la trabécula que dividen a nuestros lóbulos en lobulillos. Esta imagen es objetivo 4X. Yo decidí tomar este campo para observarlo y ver cómo es que se está comportando. Si nos damos cuenta, ya es un campo observado a 10X. Am, Nosotros tenemos la corteza, los linfocitos T, que son parte de la corteza, la médula y todo el tejido conectivo que rodea nuestro órgano. Énfasis en que probablemente esto que se observa aquí, todo esto que se observa aquí, sea formación de adipocitos, es decir, tejido adiposo. Ahora sí, la tenemos a un objetivo a 40X, este es a 40X, en donde podemos observar la médula, ya estamos haciendo un estudio de médula. Todo esto pertenece a la corteza, es la unión de la corteza con la médula. Y nosotros tenemos que dentro de la médula, con el tejido conectivo y los linfocitos, tenemos corpúsculos de Hassall, algún capilar, hago énfasis aquí que hay capilares, linfocitos T, aquí se puede observar otro capilar, y las células reticuloepiteliales. Si bien a este aumento aún no se pueden observar, por ejemplo, aquí tenemos células reticuloepiteliales que son como esas pequeñas manchas grises hasta cierto punto que se pueden observar. Y bueno, aquí ya tenemos la última imagen, que es a 100X, con el objetivo de aceite de inmersión. Lo que tenemos son una estructura de corpúsculo de Hassall con células reticuloepiteliales. Si se dan cuenta, si es como esa forma de cebolla, esa forma circular que se le da a los corpúsculos de Hassall. Tenemos el corpúsculo de Hassall. Probablemente esta estructura que se ve aquí, esta célula que se observa, sea parte de un macrófago, probablemente tenemos linfocitos T y las células reticuloepiteliales. A su vez tenemos una masa de tejido conectivo que rodea más bien que sostiene toda nuestras células. Y bueno, como para finalizar este video, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cómo afecta la transformación del timo en tejido adiposo a su función inmunológica? Bueno, estaré leyendo comentarios y respondiendo esta pregunta, ¿va? Gracias por su atención.